Profe, Sí, adelante, cuenta. que con respecto a eso, que tenía una duda ¿Sí? si existe algún teorema del tipo, no sé, convergencia monótona o convergencia dominada, como algo que permita, entre comillas, pasar el límite para adentro de la integral estocástica, o, Claro. o qué Sí, se haría, qué se hace en general como para esos casos. ya. A ver, déjame agregar aquí una hoja. Eh, Vamos a esta hoja, la voy a mover para acá, antes de la clase. A ver, la integral estocástica, al menos para el browniano, pero esto se puede extender a otras integrales, por supuesto. Todas tienen una cierta continuidad, todas están construidas con una cierta continuidad. A ver, si uno podría demostrar un teorema del siguiente estilo. A ver, digamos que la norma que ha jugado un rol importante en esto es la siguiente. Es la norma 2 de un integrando, acuerdo de que es la esperanza del supremo S menor o igual que t de h o más directamente. La integral entre 0 y t. Esto depende para cada t, porque acuerda que localizamos esto. hs cuadrado de s. ¿Mm? Entonces, si tienes una secuencia hn que converge a h casi seguramente, más, digamos que módulo de hn es menor o igual que j, para el cual la norma j es finita. Esencialmente porque vas a poder probar que algo así como esto, la esperanza, supremo, s menor o igual que t, integral de hn menos hm de b cuadrado es menor o igual que una constante norma de hn menos hm. ¿Mm? Entonces eso te permite demostrar que las integrales convergen en esta norma fuerte y vas a poder intercambiar límite con integral. ¿Mm? Entonces del estilo de convergencia dominada, normal, pero necesitas una norma fuerte como esta que está acá. ¿Mm? No sé si eso aclara un poquito la película. Sí, sí, o sea, claro, sí. O sea, al final igual es fuerte lo que se le pide, ¿o no? Como, Sí, pero fíjate que no es mucho más que convergencia dominada, que es convergencia casi segura, más el hecho que la secuencia está dominada por una función de L1, por ejemplo. ¿Mm? Pero aquí estás pidiendo L2 en el espacio producto. Uno pensaría que podría relajar un poquito eso, tal vez solo mirar en omega, pero al final lo que interviene es la integral está doble, porque además esta cantidad que está acá es comparable a esta cantidad que está acá. O sea, está acotada por arriba y por abajo por esa misma cantidad. Así que si uno quiere controlar esta norma de las integrales, de alguna manera tiene que controlar esta norma de los integrandos. Entonces, no es mucho más lo que uno podría hacer. ya, sí, pero con eso ayuda harto. Gracias. Y con eso normalmente casi todo lo que haces debería funcionar. Acuerda que también puedes localizar, ¿ah? Cuando yo digo para cada t fijo, también puedes localizar con tiempos de parada. O sea, una condición que satisface esto es pedir que, no sé, pues, que los hn y el h sean acotados. En ese caso vas a tener la convergencia. Aquí, acuerda que casi seguro esto depende de omega y de t, ¿ah? Depende de las dos variables. Porque lo que estoy integrando es una función que depende del tiempo, pero también es aleatoria, así que depende de omega.
pero eso es generalmente suficiente para lo que uno quiere hacer. Muchas gracias. Ya. Bueno, continuamos con nuestra clase de hoy día. Eh, vamos a, vamos a ver algo que apareció al final de la clase pasada, que es esta ecuación exponencial. Cuando hicimos formalmente la derivada de el flujo solución de una ecuación diferencial estocástica con respecto a la condición inicial, al menos formalmente, hay que justificar los pasos que hicimos. La derivada con respecto a la posición inicial satisface una ecuación del estilo que está escrito acá, donde J es aleatorio. Así que a diferencia de las ecuaciones diferenciales estocásticas que vimos, donde los coeficientes son no aleatorios, eh, cuando ya uno empieza a derivar con respecto a la condición inicial, aparecen ecuaciones que tienen coeficientes aleatorios. Así que eso hace que interesante estudiar estas ecuaciones también. Déjeme abrir el chat por si acaso. ¿Hay alguna pregunta por ahí de repente? Ya, lo dejo aquí al lado. Ya. Entonces, esto es lo que se llama la ecuación exponencial, que vamos a ver varias aplicaciones de ella, aparece en muchas partes. No solo no solo en el estudio del flujo, sino que aparece en cambios de medidas y maneras de resolver ecuaciones también vía cambios de medida usando transformaciones exponenciales. Partamos suponiendo que J es acotado, vamos a tratar de extender eso lo más posible, pero para que no nos distraigamos, J si es acotado entonces, al menos formalmente, el coeficiente que es X por J, este coeficiente que está acá de la ecuación, es Lipschitz en X. Si J es acotado, una cota de J permite probar que ese coeficiente es uniformemente Lipschitz. Y entonces uno podría utilizar las ideas que hicimos. Claro, hay que hacer algunas modificaciones porque ahora los coeficientes dependen de omega, pero como son cotas las que van a ir apareciendo, la dependencia de omega desaparece. Así que esta ecuación debería tener solución única. Y dada la forma que tiene la ecuación, uno dice, bueno, tiene que ser de alguna manera una exponencial de algo, haciendo analogía con la ecuación ordinaria, que sería algo así como dx igual x por dt, o x por j dt, tiene solución exponencial. Entonces lo primero que uno intenta es, veamos si la integral de j, la exponencial de la integral de j satisface esta ecuación. Bueno, nos hace sospechar al principio que va a haber algún problema porque el cálculo de hito no es exactamente igual que el cálculo diferencial. Pero veamos qué es lo que sucede. Bueno, cuando uno aplica la fórmula de hito, lo que aparece es, bueno, es un término constante, el término lineal, que es lo que uno quisiera rescatar, pero aparece este término de segundo orden que corresponde a derivar dos veces la exponencial. Entonces estoy aplicando la fórmula de hito para e elevado a z, donde z es la integral de j de b. Y entonces la variación cuadrática de z, que es la variación cuadrática de una integral, hace aparecer el j cuadrado de s. Así que el I de t, así definido, casi satisface la ecuación, pero introduce un término extra que es un término que todo el mundo piensa cuando hace formuladito, que es un medio la integral de y por j cuadrado de s. Y eso hay que contrarrestarlo de alguna manera. Y la idea es compensar ese término con otro término exponencial. Bueno, después de hacer algún cálculo, uno se da cuenta que lo que tiene que considerar es la integral de j de b y restarle un medio la integral de j cuadrado. De manera que cuando ahora uno usa la fórmula de hito, bueno, vienen los términos correspondientes a la integral estocástica, pero hay un término extra que es el término correspondiente a esta integral, que es un proceso de variación acotada como función de t. Es la integral de un
proceso que por ahora estoy suponiendo que es acotado, entonces que eso es de variación acotada. De hecho es creciente porque es JS cuadrado, es el integrando ahí. Y entonces aparece una derivada con respecto al tiempo que contrarresta la segunda derivada con respecto a la integral estocástica. Y exactamente nos aparece que es esa la solución de la ecuación. Entonces, jugando con la fórmula de Ito, uno encuentra que esta es la solución de esa ecuación. Y bueno, una vez que uno tiene una fórmula, puede explotarla al máximo. En particular, de aquí uno va a tener unicidad de nuevo. Eso es más o menos directo, es casi los mismos argumentos que usamos para las ecuaciones diferenciales que ya estudiamos. Y el hecho de que J sea aleatorio no presenta ningún problema mientras sea acotado. Entonces, el problema es cómo se extiende eso. Entre paréntesis, la notación estándar es denotar esto como una exponencial, la exponencial estocástica, digamos, de la integral de j de b, y se entiende que es eso. En realidad, la notación es esto, la exponencial de una martingala, es simplemente la exponencial de m menos un medio la variación de m. ¿Ya? Si uno aplica fórmula de Ito, al menos formalmente, a esa exponencial, se va a dar cuenta que eso satisface una ecuación diferencial del estilo de las que estamos viendo. Para su existencia y para ir extendiendo los, los procesos J que podemos aceptar, eh, lo que va a aparecer es que si truncamos J de alguna manera, con tiempos separados, nos va a aparecer que esta condición permite al menos definir la integral y permite definir la exponencial. ¿Ya? Una vez que definamos la integral, podemos definir la integral. Y eso nos va directamente casi probar que la misma fórmula aplica para el caso en que tengamos esta condición de truncación de J. Ahora, una cosa que nos interesa, y eso voy a agregar una hoja acá, una cosa que nos interesa de X es X por J de B, o sea, en versión integral sería X de T, 1 más la integral entre 0 y T de X por J de B. Así que si tenemos suficiente integrabilidad en X por J, suficiente integrabilidad, nos dice que X es martingala. Entonces, buscando esa propiedad que va a jugar un rol importante, ¿qué condiciones suficientes me garantizan que X por J es una martingala? Dense cuenta que si le doy J, puedo encontrar X como una exponencial, y después voy a tener que estudiar X por J para ver si eso tiene suficiente integrabilidad como para que el resultado de la integral estocástica sea una martingala. Y hay una condición muy famosa que se llama la condición de Novikov, que está acá, y que dice que es una condición suficiente para que todo esto funcione, o sea, que la integral esté bien definida, que X sea solución, pero que además sea martingala, es una condición de momento exponencial para la variación cuadrática, que es para todo t, la esperanza de un medio la integral de 0 a t de j cuadrado s de s sea finita. Bajo esa condición, que es probablemente la más usada, uno tiene que x de t, que es la exponencial estocástica definida más arriba, es solución y es martingala. La manera de probar que finalmente resulta ser una martingala es hacer un agotamiento astuto usando Holder, y los detalles los pueden ver en Proter, en el libro de Proter. Él lo hace un poquito más general que nosotros, pero la traducción da exactamente eso. Y esa es la condición que normalmente todo el mundo usa, digamos. Uno puede perfeccionar un poquito esta condición, pero es claro que se necesita algo para probar que no solo
condiciones para que esta ecuación tenga solución única, sino que lo que me queda acá resulta ser martingala, ¿no? Así que ahí es claro que uno necesita integrabilidad, ¿no? O sea, lo mínimo es que x por j tenga algún momento finito, ¿no? Pero la condición de Novikov pide un poquito más, pide que hay una exponencial que tiene que ser integrable, ¿no? Fíjense que x es una exponencial, ¿no? Así que de alguna manera la intuición nos dice que vamos a tener que imponer alguna condición de momento exponencial, ¿ya? Eh, ya, entonces bajo esa condición, que es la que vamos a trabajar normalmente, la condición de Novikov, eh, vamos a tener existencia, unicidad y la solución es una martingala, que es lo que vamos a usar. ¿Preguntas hasta ahí? Sobre la unicidad, uno puede hacer el camino que hicimos nosotros eh, y, y ver que hay una contracción en esa ecuación que permite probar la unicidad. Otra idea es un camino un poquito más directo, que es bajo esta condición de que la variación cuadrática es finita en norma 2. Entonces uno dice, bueno, esta ecuación es una ecuación del estilo de x igual a x de m, donde ahora el m es esta integral estocástica, que es una, bajo la condición de momento de segundo orden, es una martingala además continua. Entonces tenemos una ecuación diferencial estocástica, no con respecto al browniano, sino con respecto a m, que tiene coeficientes Lipschitz. Y entonces vamos a tener unicidad. La manera de mostrar la unicidad cuando uno tiene coeficientes que no son aleatorios y que son Lipschitz es exactamente la misma que usamos con el browniano. Lo único que hay que modificar un poquito cuáles son las normas con respecto a las cuales uno prueba que esto es contracción, y lo que hace intervenir es la variación cuadrática de m, que es la integral de j cuadrado de s. Recuerden que la variación de m va a ser la integral de j cuadrado de s. Así que esa variación juega un rol fundamental para probar contracciones. Ya. Listo. Tenemos entonces que bajo condiciones de integrabilidad y sobre todo la condición de Novikov, esta que está acá, que es más fuerte, dada que la exponencial es una función que crece súper rápido, es más fuerte que pedir que esto sea finito. La exponencial es convexa, así que esta integral del cuadrado está dominada por la otra. Así que lo más seguro es que siempre vamos a necesitar una condición de ese estilo. Con estas ecuaciones exponenciales podemos demostrar un teorema famoso, importante, que es el teorema de Levi, que dice que si tengo una martingala continua que tiene variación cuadrática t, la misma que el browniano, entonces tiene que ser un movimiento browniano. Es un teorema bastante sorprendente porque no estamos diciendo nada sobre la distribución que tiene m de t, no estamos diciendo nada que tiene incrementos independientes. Es bastante sorprendente como teorema. Solamente, bueno, la continuidad de la martingala y que la variación cuadrática sea t nos implica que es un browniano. La continuidad en realidad está sobrando acá, porque una vez que la variación cuadrática es t, uno puede probar que la martingala tiene que ser continua. Pero lo estoy agregando porque no quiero entrar en ese detalle que uno puede probar que a partir de una variación cuadrática uno puede probar continuidad. Eh, ¿Y cómo es la demostración de esto? ¿Y cómo aparecen las martingalas exponenciales? Es porque para caracterizar la distribución de M, uno puede usar función característica o la transformada de Fourier, como quieran llamarla, y es considerar esta x de t, que es una exponencial, donde el término importante para mi gusto es este que está acá, porque eso me va a permitir calcular la función característica de m, y
probar que es normal para empezar. ¿De dónde sale la normalidad? Bueno, si uno considera este x de t, entonces x de t satisface esta ecuación, es cosa de aplicar la fórmula de Ito. Las derivadas con respecto a t se cancelan porque este término de variación cuadrática cancela la segunda derivada con respecto a m. Fíjense que hay un i que hace que el i cuadrado sea menos 1, así que hay un cambio de signo con respecto a la que tenemos antes. Y ahora tenemos Novikov. Novikov es fácil porque la variación cuadrática es t. Así que Novikov sería la esperanza de n a un medio integral o variación de m un cuadrado, variación de mt, pero variación de mt es t, y esto finito es obvio porque lo que está adentro no depende de omega, es una constante. Así que lo que nos dice es que x es una martingala. Y si es una martingala tiene esperanza constante. Estoy suponiendo que m de 0 es 0 si lo restamos al principio, ¿ya? Así que este x de t es una martingala porque satisface una ecuación exponencial donde el término, el proceso que domina o genera esta ecuación es una martingala, así que las integrales, si uno prueba cierta integrabilidad, va a salir que es una martingala. Y por lo tanto, en particular, la esperanza de x de t es 1, y de ahí uno saca que tiene esta igualdad. Y eso quiere decir que m, esa es la función característica de una normal, así que m tiene distribución normal. Así que ya aparece la normalidad de inmediato. Y eso si buscan de dónde viene eso, es que la variación cuadrática fue t, que es lo que hace que aparezca este t acá. Y que ahí es donde juega el rol la variación cuadrática. Además que juega el rol de la fórmula de Ito, por supuesto. Así que tenemos que m de t es normal. Y ahora lo único que nos falta ver es que tiene incrementos independientes. Pero no hemos usado casi nada que x de t sea martingala, sino que lo vamos a usar ahora, más fuerte. Es que cuando condiciono x de t a f de s, me da x de s. Y eso escrito de otra manera es que la esperanza condicional de L o IU, el incremento de M, dado Fs, es una constante, no depende de omega. Y nos dice que además M de t menos M de s tiene distribución normal. Ahora, eso no es suficiente todavía, porque tenemos incrementos normales y M tiene distribuciones normales. Sería casi suficiente si yo supiera probar por otro lado que m de t y el incremento m de t menos m de s tiene distribución normal bivariada. Todavía falta un detallito, pero una manera de mirar esta igualdad que está acá arriba es decir, escribir lo que significa que la esperanza condicional sea eso. Y eso significa que si yo tomo cualquier función medible acotada, fs medible, entonces la esperanza de este producto es exactamente este producto, porque la esperanza condicional es constante, así que sale fuera de la esperanza. Y entonces me dice que para todo u, tengo que esta variable, que depende de u, es independiente de f de s. Finalmente me da la independencia, porque me queda que la esperanza de eso por cualquier cosa h medible es el producto. Recuérdense que este exponencial que aparece aquí al lado derecho es la esperanza de la variable exponencial IUMT menos ms. Así que tengo que la esperanza de esa variable por h es el producto, y por lo tanto eso quiere decir que esa variable es independiente de f de s. Y la pregunta es ¿por qué eso quiere decir que m de t menos m de s es independiente de f de s? ¿Alguna idea? Porque a partir de estas exponenciales complejas, que para todo u, eso es importante, que para todo u esta
estas variables son independientes de f de s, puedo concluir que m de t menos m de s es independiente de f de s. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Alguna sugerencia? ¿Quién tiene alguna idea? Recuérdense que la independencia significa esto, ¿ah? Eh, Voy a agregar una hoja. Decir que, esto en general, que X es independiente de Y, sí, solo sí, para todo f, g, medibles acotadas, la esperanza de f de X por g de Y es el producto. Y lo que nosotros tenemos acá es que f son las L, O, I, U, y tenemos que la esperanza de, o X es independiente de una sigma álgebra. ¿Qué? Sigma álgebra. Voy a ponerla mejor. Entonces, para todo f por L y para todo h en g, digamos, tenemos esto. O sea, toda función de x y toda función de g tienen que satisfacer este producto. Y lo que tenemos es solo para f de la forma L, O, I, U, que la esperanza de f de x por h es el producto. Entonces la pregunta es, ¿por qué de aquí puedo pasar a para todo f? La pregunta es, ¿por qué puedo reemplazar ahora para todo f? Sería como base de las continuas, algo así. Claro, exactamente. Las exponenciales complejas, bueno, las exponenciales complejas son seno y coseno en el fondo, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Entonces, puedes usar, no sé, series de Fourier para probar que estas funciones tienen una cierta densidad en las funciones, en todas las funciones. Entonces, ¿es un argumento de densidad o un argumento de clase monótona? Argumento de clase monótona. Eh, Fíjate que las combinaciones lineales finitas de exponenciales de este estilo forman un álgebra. Y el teorema de clase monótona dice, si yo tengo una álgebra, más algunas cositas que hay que verificar, y tengo una identidad que involucre, una identidad que involucra integrales que es estable bajo monotonía, o bajo el teorema de convergencia monótona, que es claro, si yo tengo una secuencia que satisface esta igualdad y la secuencia es monótona, entonces el límite va a verificar la igualdad. Entonces lo que me dice el teorema de clase monótona es que si esto es cierto para un álgebra, que tiene que verificar un par de cositas más, entonces es cierta para todas las funciones medibles acotadas. Así que es un argumento de densidad, exactamente. Y el hecho sale de que las funciones de este estilo son densas en las continuas en un compacto, digamos. Y eso no es más ni es menos que la serie de Fourier. Entonces, clases como esta, clases como las exponenciales, o polinomios o cosas de ese estilo que sean suficientemente ricas, cuando uno tiene una igualdad de este estilo entre integrales, es posible extenderlas a todas las funciones. Ya. Entonces lo que sacamos es que
a partir de la independencia de estas exponenciales, tenemos que MDT menos MDS es ortogonal, en el sentido de independencia, a FDS. Y ahí estamos listos, porque ahora una inducción me dice que si miro un número finito de incrementos en intervalos disjuntos, entonces ellos son independientes, porque el último incremento es independiente de todos los anteriores, así que eso produce un producto, y después el que me quedo adentro, el último es independiente de todos los anteriores, así que esto va saliendo como un arreglo triangular. Entonces me queda que todos son independientes. Y además son normales, porque eso ya lo sabíamos de acá. Y por lo tanto, lo único que nos queda verificar es la varianza, pero la varianza ya la teníamos de acá. M de t tiene distribución normal, 0t, que es la varianza correcta del browniano. Así que tiene que ser un movimiento browniano. Es un proceso continuo que tiene incrementos independientes, normales, de varianza t. Así que es un movimiento browniano. Ledy probó este teorema sin la fórmula de Ito, así que yo esencialmente nunca he mirado la demostración original. Me imagino que debe ser bastante complicada. Aquí la gracia es que la fórmula de Ito permite probar que este objeto es una martingala. Probarlo a la mano no es tan fácil, que es lo que debe haber hecho de alguna manera Levy. Ya, entonces aquí hay una primera aplicación que es todas las martingalas continuas que tienen variación cuadrática t son movimientos brownianos. Eso es como un objeto genérico, así. Una aplicación que les va a servir para la tarea es que si uno tiene una integral con respecto al browniano y el módulo de lo que estoy integrando es 1, es constante, entonces m es un movimiento browniano. Y eso es más o menos directo porque la variación cuadrática es la integral de j cuadrado, que es 1, o sea, es t. ¿Ya? Entonces, una integral estocástica de este estilo, donde el valor absoluto de j es constante, entonces me genera un browniano. ¿Ya? Perfecto. Ya. Otros problemas donde la ecuación exponencial juega un rol fundamental es, además del que ya vimos para estudiar las derivadas del flujo, que lo hicimos bastante formal. No es una demostración lo que hicimos, hay que hacer harto trabajo para ver qué puedo derivar dentro de la integral, etcétera. O sea, hay hartos teoremas de convergencia combinada que hay que usar. Pero al menos formalmente lo que me da es que satisface una ecuación de este estilo, la derivada de la solución con respecto a x. Y entonces, si tengo alguna regularidad de sigma y b, o sea, mínimo, no sé, sigma prima, digamos que sigma es C1 y que b también, o sea, podemos hacer menos, pero no, no es el objetivo ser minimalista en esto. Y digamos que tienen derivadas acotadas. Entonces esta es una ecuación exponencial donde los coeficientes son aleatorios. Fíjense que el proceso que ando buscando es el D. Se supone que el X ya lo conozco, la solución del flujo la conozco, así que esto es conocido y es aleatorio. Y lo mismo acá, conocido y aleatorio. Entonces, esta es una ecuación lineal en D, donde los coeficientes de la ecuación son aleatorios, pero es lineal. Y entonces tiene como solución, es la solución de una ecuación exponencial. No es la exponencial del browniano porque hay un segundo término que viene acá abajo. Entonces, ¿cuál es el proceso que genera esta exponencial? Bueno, es la combinación de los dos. Es sigma prima de b y b prima de s. Y es la exponencial exacta de eso. Solo la parte estocástica genera un término de variación, así que esto es la exponencial de la integral estocástica por un lado, la integral de Lebesgue por otro lado, y la variación solo proviene de la integral estocástica, porque el término en B' de S no genera variación cuadrática.
Entonces, más o menos directo probar que dx es esta la solución. ¿Ya? Bueno, una vez que uno ya tiene cuál es la forma de la solución, uno trata entonces a partir de ahí de probar que esa es la derivada del flujo. Ya. Esa fue el- digamos, la justificación inicial para considerar. La segunda ya vimos el teorema Levi, y ahora vamos a ver una herramienta muy potente que se llama Girsanov. Girsanov es un matemático ruso que murió muy joven y que estudió cambios de medida usando integrales estocásticas. ¿Mm? Y hay varios teoremas llamados de Girsanov, tienen Girsanov y alguien más, tienen distintos apellidos, pero lo que tienen en común estos teoremas, y está bien escrito en el teorema Proter, en el libro de Proter, está bastante bien escrito eso, es que si uno tiene un proceso X que se puede escribir como una martingala y un proceso de variación acotada, bajo una cierta medida P, entonces la lógica es que tengo una medida P, tengo una filtración, etcétera, y tengo una martingala y un proceso de variación acotada y los sumo y eso me da un proceso X. Eh, Entre paréntesis, estos son los procesos para los cuales uno puede integrar. Eh, Nosotros hemos desarrollado la integral con respecto al browniano, en clase auxiliar han visto un poco la integral con respecto a martingalas, y la familia más grande para la cual uno puede usar la misma idea tipo continuidad que hemos usado nosotros es tener una martingala más algo de variación acotada. ¿Ya? Así que de alguna manera estos son todos los posibles integradores que tienen esta propiedad de continuidad. Si yo tengo eso bajo una medida P, ¿qué pasa con esto, con la descomposición, con esta suma, cuando cambio a una medida Q? ¿Se acuerdan la descomposición de X bajo otra medida Q que es equivalente a P? O sea, hago un cambio de medida. Fíjense que la propiedad de martingala eh, depende de cuál sea la medida, porque la propiedad de martingala es que la esperanza condicional que se calcula con respecto a P satisface una cierta ecuación, ¿cierto? Si cambio la medida P por Q, algo que era martingala deja de ser martingala, eso es más o menos claro. La parte de variación acotada no presenta problemas, porque si Q es equivalente, la variación de A va a seguir siendo de variación acotada. Es una propiedad omega por omega, así que si tienen los mismos conjuntos media cero no hay problema. Ahora, lo que aparece aquí es una cosa un poquito distinta de la equivalencia que uno ve en teoría de la medida. Aquí la equivalencia depende un poco de la filtración y vamos a decir que son equivalentes en lo que sigue, si es que son equivalentes en cada f de t. Parece que tengo una filtración y entonces tengo una familia de sigma álgebras que va creciendo, normalmente f infinito es la sigma álgebra completa, y uno pensaría que la equivalencia es la equivalencia con respecto a f infinito. Pero eso es muy fuerte, eso es muy restrictivo. Y les voy a dar un ejemplo que se van a dar cuenta por qué. Entonces, una cosa más débil y que es la que sirve para hacer trabajo, porque la otra sería tan restrictiva que casi no tendría aplicaciones, es que es equivalente si uno mira en cada t finito. ¿Ya? Bueno, si uno aplica el teorema Radon-Nikodym para cada t finito, entonces la medida Q y la medida P son equivalentes sobre ft. Eso quiere decir que hay una derivada de Radon-Nikodym que va a depender de t, porque depende de la derivada de Radon-Nikodym, no solo depende de las medidas Q y P, sino que depende de en qué sigma álgebra estoy haciendo esto. Porque acuérdense que hay algo que uno se olvida en general, en la derivada de Radon-Nikodym, es que esto tiene que ser ft medible. ¿Mm? A ver, un pequeño recuerdo de eso es, acuérdense que uno decía que mu es absolutamente continuo con respecto a lambda en G, si lambda de A igual 0, si para todo A en G, lambda de A igual 0 implica mu de A igual 0. Así que aquí participa el G. Si el G
es muy chica, hay muy pocos conjuntos donde verificar esto. Si G es muy rica, hay más conjuntos, entonces es más difícil. ¿Mm? Y el teorema Raoult-Nikodym, bueno, estamos suponiendo que muy lambda son medidas finitas. El teorema Raoult-Nikodym nos dice que existe una única, por supuesto casi seguramente, H en L1, y si muy lambda son positivas, es positiva, tal que mu es la integral de H de lambda. ¿Ya? Entonces, me dice que cuáles son las condiciones, esta condición es necesaria y suficiente para que mu tenga una densidad con respecto a lambda. Y decimos que mu es equivalente a lambda si se tienen las dos. O sea, tienen los mismos conjuntos de medida cero. ¿Ya? Ya, entonces, para cada t fijo tengo una derivada Raoult-Nikodym, ZT. Eso va a depender de t y vamos a ver cómo depende de t. De hecho, la dependencia en t es que es una martingala con respecto a p. Acuérdense que ahora tengo dos medidas, así que tengo que ser cuidadoso con respecto a qué medida digo las cosas. Y es más o menos directo, ¿por qué? Porque si uno calcula la esperanza con respecto a p de z por h, y h está en fs, que está contenido en ft, entonces cuando calculo la esperanza de pz por h, eso es la esperanza q de h. ¿Ya? Acuérdense acá lo que significa la derivada Raoult-Nikodym es que mu es una integral con respecto a lambda usando la densidad h. Así que la integral que está acá es exactamente la esperanza de q de ese h, porque z es la densidad. Ya. Por otro lado, esto es igual a... Voy a borrar esto igual. Esto es igual a esto. Como h está en fs, entonces puedo mirar esto ahora en fs. En fs, q también es absolutamente continuo con respecto a p y tiene una derivada que lo denotamos por zs. Así que eso es la esperanza p de zs por h. ¿Ya? Lo que estoy diciendo acá es que el de q es zs de p en fs. ¿Ya? Y entonces eso me dice que la esperanza p de zt por h es lo mismo que la esperanza p de zs por h. El zs lo estoy suponiendo que es fs medible, así que eso es que la esperanza condicional bajo p de zt dado fs es zs. Así que estas derivadas de Raoult-Nikodym son una martingala. Se pegan bien. Entonces, si quiero estudiar medidas equivalentes, en el fondo es estudiar martingalas. Bueno, el z tiene algunas propiedades más que las martingalas. El z es positiva, porque es una derivada de medidas positivas, integra 1. Entonces, casi cualquier cosa que sea positiva, que integra 1 y que sea martingala, es candidato a que tenga una medida q. ¿Ya? Hay casi una correspondencia biunívoca. Ya, hagamos un cálculo un poquito más elaborado que el que acabamos de hacer. Digamos que ahora tenemos una martingala con respecto a Q. ¿Cuál es la relación con P? ¿Mm? Y nos vamos a olvidar un poquito de las integrabilidades que necesitaría para hacer lo que voy a hacer. Entonces, si es martingala con respecto a Q y H es un Fs medible, lo que tengo es que la esperanza Q de M de T por H es Ms por H. ¿Mm? Esa es la definición de una martingala. La esperanza condicional de M de T calculada con Q es Ms. Si uno lo escribe en términos de integrales es exactamente lo que está ahí. Pero ahora voy a hacer intervenir las integrales de Q, las puedo representar por integrales de P, siempre que use las derivadas. Entonces el lado izquierdo es la esperanza con respecto a P de M por Z por H, y el lado derecho es M por Z por H, pero evaluado en S. Porque ahora todo esto es Fs medible, así que estoy usando la derivada Raoult-Nikodym en Fs. Ya, si uno lee la última igualdad, esta igualdad que tengo acá, mirado con respecto a P, tengo a la izquierda
la esperanza de un proceso por H es igual a la esperanza del mismo proceso evaluado en S por H. Eso quiere decir que la esperanza condicional de este en Fs es exactamente ese. O sea, m de t por zt es una martingala. Pero es p martingala. Entonces, salvo integrabilidades, tenemos este lema, que m es q martingala si solo si mz es p martingala. Entonces, cuando hago un cambio de medida, cuando paso de p a q, las martingalas de q son las que hacen tal que m por z son martingalas en p. Entonces eso me da una manera de pasar de una a otra. Ya, ¿dudas hasta ahí? ¿Dudas sobre, no sé, Radon y Codim? Que a lo mejor está un poquito olvidado. Ya, entonces vamos a explotar esta idea de que cuando cambio de medida, ¿cómo cambian las martingalas? Lo vamos a hacer para un caso que me interesa harto, es para el siguiente. Supongamos que X y B es un browniano y X y B están relacionados por... En realidad esto no es una ecuación diferencial porque en el lado derecho el A de T a lo mejor depende de X o no, da un poco lo mismo. Por ahora es un previsible que puedo integrar. Y lo que vamos a hacer es tratar de encontrar una medida Q equivalente a P, tal que X sea martingala. ¿Ya? De alguna manera borrar esto. ¿Mm? ¿Ya? Veamos si eso se puede encontrar, un cambio de medida que en el fondo borre la. ¿Mm? Entonces, digamos que el candidato a medida tiene una derivada de Radon-Nikodym ZT, que es de Q a de P calculado por FT. Sabemos que eso es una martingala. Si quiero que X sea martingala bajo Q, lo que voy a necesitar es que Z por X sea una martingala bajo P. ¿Ya? Ahora, Z por X, entonces, ¿qué tengo? Z es martingala bajo P, eso ya lo sabemos. El X es una integral estocástica, así que es un proceso que tiene buenas propiedades, es una martingala. Esto es una martingala más variación acotada. Así que puedo integrar con respecto a X. Y entonces voy a tener la fórmula de Ito para X y para Z, porque Z es martingala y X es un proceso que, salvo variación acotada, es martingala, así que tengo fórmula de Ito también para X. Así que si hago la fórmula de Ito para el producto Z por X, ¿qué es lo que me da eso? Bueno, me da la derivada con respecto a Z, de Z por X es X, así que me queda X de Z. Algo análogo cuando derivo con respecto a X, me queda Z de X, este término de acá. Y me queda la variación cuadrática, que son las derivadas de segundo orden. La derivada de segundo orden con respecto a z es 0, con respecto a x es 0, así que solo tengo derivadas cruzadas. Son dos derivadas cruzadas, que son iguales, la de z de x y de x de z, y es por eso que no aparece un medio, porque son dos derivadas cruzadas iguales. Y entonces, esta es la expansión de z por x. Mirando esto, entonces voy a reemplazar el de x, que es, aquí no se lee muy bien, es de b menos a de t. Entonces al reemplazar el de x, lo que me queda es, bueno, x0, z0 recuerdo que es 1, x0 integral de x de z, más la integral de z de b, más algo, que lo tengo para la próxima página, pero esto ya es una martingala, porque z es una martingala, así que sus integrales, salvo integrabilidad, es martingala, y las integrales de b también. Así que me estoy saltando un poquito las integrabilidades, pero eso resulta ser una martingala. ¿Ya? Entonces hay que poner hipótesis sobre el A
para que eso resulte ser martingala. Estoy suponiendo que el z es martingala, ¿no? Así que al final vamos a llegar a una condición que permite verificar todo lo que estamos suponiendo. Entonces, si hay suficiente integrabilidad, estas van a ser martingalas. Y el término que me queda es la variación cuadrática entre x y z, que viene de la fórmula Dito, y el otro término que viene de acá, de reemplazar el x por a de t, ¿ya? Ya, entonces para que esto finalmente el x por z, porque quiero que el x por z sea p martingala, porque acuérdense que ando buscando que el x sea martingala, bajo q, y eso dijimos que era equivalente, que las dos cosas son equivalentes. X es q martingala, si solo si z por x es p martingala. El z no lo conozco, así que ese es mi propósito, tratar de encontrar una ecuación para z. Ya, así que la condición que voy a imponer es que este término que normalmente no es martingala, sino es un proceso de variación acotada, debería ser cero. A ver, aquí una palabra que hay un montón de cosas que estoy usando que no hemos probado, pero estoy simplemente suponiendo cosas y al final voy a verificar que todas esas se verificaron, ¿ya? Es un teorema importante, es que hay muy pocas martingalas que sean de variación acotada. Si son continuas, solo las constantes. O sea, una martingala continua que tiene variación cuadrática cero, tiene que ser constante. Y si quiero que esto sea martingala, como eso es de variación acotada y continuo, su variación cuadrática es cero, así que la única posibilidad es que sea cero. Así que en realidad aquí no estoy suponiendo nada, sino que este es un teorema, que si esto que está encerrado en un círculo es una martingala, como es continua y su variación cuadrática es cero, tiene que ser cero, ¿ya? Pero para los efectos de lo que estamos haciendo, voy a suponer que es cero. Pero les digo, hay algo que me garantiza que eso es cero, así que no es un supuesto demasiado grande. Ya, lo siguiente es otro supuesto, que Z estoy suponiendo que es una martingala en un ambiente browniano, y eso debería ser una integral estocástica. Entonces a esta altura voy a suponer que es una integral estocástica, pero de hecho esto no es una restricción, porque lo que vamos a probar probablemente un par de días más, es que toda martingala en un ambiente browniano, o sea, si es una martingala con respecto a una filtración browniana, es una integral estocástica, ¿no? Es un teorema famoso de representación. Así que esto tampoco es un supuesto que va a restringir lo que estamos haciendo, pero por ahora supongamos que es una integral estocástica, ¿no? Entonces estoy tratando de encontrar condiciones suficientes. Lo que les digo es que lo que estoy imponiendo es necesario, ¿no? Así que no hay muchos más caminos por donde recorrer esto. Entonces, supuse que este término es cero, supuse que z es una integral estocástica, y entonces, ¿qué significa esta igualdad a cero? En términos de despejar la variación cuadrática de xz, es la variación entre b menos una integral con z, que es 1 más una integral. Esta es una integral de Lebesgue y esta es una integral estocástica. Bueno, aquí hay cuatro términos en el fondo. Bueno, el 1 da lo mismo. Entonces la variación cuadrática es una forma cuadrática, así que están todos contra todos. Está b contra la integral. Eso me da este término, porque b lo miro como una integral de b. Entonces, recuérdense esta fórmula, la integral de j de b, integral h de b, es la integral de j por h. Entonces, eso me da la integral de j, porque b lo interpreto como la integral de 1 de b. Bueno, b con 1 tiene variación 0. Eso es más o menos fácil, porque el 1 no tiene variación. Así que eso me va a decir que esa variación es 0. Y la variación entre una integral
de Lebesgue, o sea, un proceso de variación acotada y una integral estocástica, es cero. ¿Ya? Porque la variación entre el browniano y cualquier cosa que tenga variación acotada es cero. Así que el único término es la integral de j de s. ¿Ya? O sea, de ahí podemos despejar el j. ¿Mm? Porque fíjense que la versión cuadrática de xz es la integral de j, y eso tiene que ser igual a la integral de z por a de s. O sea que j tiene que ser z por a. ¿Mm? Entonces la ecuación importante es que este término sea cero y que z sea una integral. Eso me deduce que la única posibilidad es que z sea, que j sea z por a. ¿Mm? Y eso me dice que de z es una exponencial. De z satisface la ecuación z por a de b, y entonces ahora necesito condiciones para que esta ecuación tenga solución, que sea buena, que sea integrable, qué sé yo. Sabemos que la solución es una exponencial estocástica, que tiene esta forma, y tenemos una condición, que es la famosa condición de Novikov, que nos dice que además de que z es esa la solución, es una martingala. Entonces, finalmente, si imponemos la condición de Novikov al principio, es decir, esta esperanza finita para todo t, entonces el z es martingala y la medida q está bien definida porque el z es una martingala, el z es integrable, el z es positivo, integra 1, entonces eso me permite definir una medida para cada ft, en cada sigma álgebra ft. Como es martingala, la medida definida para zt y para algo posterior calzan bien. Eso es lo que significa que está bien definida. Porque fíjense que el conjunto A puede pertenecer a varias de estas sigma álgebras. Así que, ¿por qué ese número que le estoy asignando Q de A igual a la integral de A ZT de P, que en principio depende de T, porque ZT, fíjense que ZT cambia. ZT no es constante, ZT es un proceso cambiando con T. Así que, ¿por qué esos números deberían ser todos iguales? Bueno, eso es la propiedad martingala de Z. Eso significa que está bien definida. Entonces tengo Q, una medida que está definida en todos los FT, o sea, está definida en la unión, y es consistente. De estar bien definida significa que es consistente. Y es una medida de probabilidad definida en la unión. La unión no es una sigma álgebra, pero es una álgebra. Es una álgebra que genera F infinito. Fíjense que cuando uno une sigma álgebra no tiene una sigma, no tiene una sigma álgebra. Tiene una álgebra y eso genera F infinito. Así que hemos logrado definir un Q que está definido hasta la unión de los FT, que es una álgebra que genera F infinito, así que está definida en F infinito. Y está definida de manera única, porque hay una única extensión del álgebra a la sigma álgebra. Ya, como ZT es positiva, porque es una exponencial de algo, es una exponencial de algo finito, así que es positiva. Entonces tengo que Q tiene densidad con respecto a P, pero 1 partido por Z es la densidad de P con respecto a Q. Si revisan Raon y Cohen, se dan cuenta que el hecho que Z sea positiva me dice que las dos tienen los mismos conjuntos media cero, así que son equivalentes. Así que finalmente tenemos que P y Q son equivalentes. Después de todo este trabajo, voy a mostrar los puntos clave. Queremos encontrar una medida Q que haga que X sea martingala. O sea, de alguna manera borrar este término que está acá. ¿Eh? No lo vamos a poder borrar, pero este cambio de medida lo que hace es eliminar ese término de alguna manera. Entonces planteamos que la derivada Raon-Nikodym Z tiene que verificar ciertas condiciones. Entonces la primera es que lo que ando buscando es que Z por X sea martingala, eso nos lleva a una ecuación, que es esta. La segunda es imponer que Z es una integral estocástica. Y ya les digo, ambas restricciones
No son de verdad restricciones porque son teoremas. Y al menos el segundo lo vamos a probar, este. Y entonces, eh, eso me permite encontrar una ecuación que liga todo, que es esta ecuación. Esa ecuación resume todo. Z es una integral y la variación entre x y z es de la forma que quiero. Y entonces esa ecuación, que es una ecuación lineal, tiene una solución que sabemos que es exponencial. Entonces ahora impongo, y eso sí que hay que imponer, esto ya no es teorema porque se necesitan condiciones sobre A. No dije nada sobre A al principio. Necesito condiciones sobre A para que todo esto se pueda hacer. Y lo que es martingala sea martingala de verdad. Y la condición es la condición de Novikov que me asegura que el Z está bien definido, que es una martingala, etcétera. Y eso me permite construir una medida Q. ¿Ya? Ya, tengo hecho eso. Entonces, resumamos eso en este teorema. Digamos que A es un proceso previsible, que A es un proceso previsible y que satisface la condición de Novikov. Entonces, sea Z, denme un segundo, que hay un ruido por fuera. Momento. Ya. Entonces tengo el teorema que esencialmente hemos probado es que si tenemos A, un proceso previsible, tal que la esperanza de A cuadrado sea finita, esa exponencial. Entonces Z, la única solución de Z, Z por A de B, que la tenemos explícita, y Q la medida de probabilidad cuya derivada Radon-Nikodym hasta Ft es eso. Esos son los pasos que hemos hecho. Entonces, bajo Q, el proceso X es un browniano, porque estamos juntando con el teorema de Levi. Bajo QX es una martingala. La continuidad no se pierde porque como P y Q son equivalentes hasta T, digamos, para cualquier T. X tiene trayectorias continuas en P, pero entonces tiene trayectorias continuas en Q, porque mirándolo hasta T tienen los mismos conjuntos de medida cero. Así que el X mirado en Q es continuo, martingala. ¿Y cuál es su variación? La variación cuadrática es la misma que la de B, porque el proceso de variación acotada integral entre 0 y t a de S no da variación cuadrática. Entonces, digamos eso. Entonces, bajo Q, X es una martingala continua. ¿Y por qué? Pues que para todo T, Q es equivalente a P en Ft, y bajo P, X es continua. Entonces, la probabilidad que X sea continua es 1, la probabilidad Q que X sea continua es 1. Bajo P, la variación de X es la variación de B, porque la parte de variación acotada no da variación. Eso quiere decir que con probabilidad 1 la variación de X es T. Por lo tanto, bajo Q, la variación de X también es T. O sea, bajo Q, X es martingala, es continua y tiene variación T. El teorema de Levi me dice que bajo Q, X es un movimiento browniano. Y entonces eso significa que pude borrar ese A. Yo cambio la medida y entonces bajo esa nueva medida, X es un browniano. Fíjense que B es un browniano en P, pero cuando cambio a Q, B ya dejó de ser browniano. De hecho, el que es browniano es X. ¿Sí? Fíjense que el X y el B están relacionados por lo siguiente. El de B es de X más A de S. Puedo pasarlo al lado derecho. Así que ahora bajo Q, este es browniano en Q, pero este no. Es un browniano más algo, así que no puede ser browniano. Bueno, al menos que el A sea cero, pero salvo ese caso trivial, este ya no es browniano. No es browniano en general. Ya, veamos un ejemplo interesante. No sé si hay preguntas, ¿eh? Porque esto junta varias cosas.
varios argumentos, así que dudas. Dudas, si no, del cálculo que hicimos acá, cómo fuimos desarrollando esta cosa. No, no por ahora. Ya, entonces, la idea de la exposición es que fui imponiendo cosas para seguir avanzando y llegamos a una condición que después hay que devolverse y ver que todas las que hicimos estaban correctas, ¿no? Eso es como la idea de lo que hicimos. Aquí pasé por encima por dos teoremas importantes. Uno que vamos a ver, que es este, que toda martingala en el filtración browniana es una integral. Eso es un teorema más importante. Lo que dice que, en particular, que toda martingala en la filtración browniana tiene que ser continua. O sea, no hay martingalas discontinuas en la filtración browniana. Eso no es esperable. O sea, no hay... El ejemplo clásico de martingala discontinua es el Poisson compensado, ¿no es cierto? No sé si lo han visto alguna vez, el Poisson compensado. El Poisson es algo así, ¿no es cierto? Que es un proceso que se demora un tiempo exponencial y salta uno, y estos tiempos son ID exponenciales, ¿no? Exponenciales, digamos, parámetro uno, o sea, de media uno. Entonces el proceso Poisson simplemente cuenta número de eventos menores o iguales que t. Entonces, aquí hay un salto, digamos acá, en este dibujo yo diría, y esto es, voy a hacer continuo por la derecha, ¿ya? Entonces n de t de omega sería 1, 2 en este dibujo, ¿ya? Es fácil ver que n de t menos t es martingala. Este es como el otro extremo del browniano. El browniano es una martingala continua, este es una martingala discontinua y es de variación acotada. Es una martingala discontinua y de variación acotada. Eh, y entonces hay martingalas que tienen variación acotada finita, pero tienen que ser como el Poisson, solo saltos en el fondo. No pueden tener parte continua. Eh, ya, así que yo no puedo meter un Poisson en la filtración browniana y que sea martingala. No se puede. Eh, las únicas martingalas que uno puede construir la filtración browniana son integrales estocásticas con respecto al browniano y por lo tanto son continuas. Así que es un teoremazo que vamos a probar. El otro es, hay que hacer demasiadas cosas y me parece que para un primer curso no se justifican. Profe, Sí, cuando dijo que la condición inicial de z por x era x0 y dijo, bueno, z de 0 es 1, ¿lo dijo asumiendo después que íbamos a tener esta descomposición? ¿O que la construcción de z te da que z en 0 tiene que ser igual a 1? es que lo que pasa es que siempre supongo que la sigma álgebra es trivial en cero. Entonces F0 solo Mm, tiene conjunto de medias 0, 1, así que es decir que P y Q son equivalentes ahí es que son la misma. Así que claro, Z es 1. Si ya, la ya, sigma álgebra inicial no es constante, entonces, claro, el Z0 no va a ser 1. Pero estoy en el contexto de la filtración browniana, así que el F0 supongo que es trivial. Solo tiene conjunto de medias 0 y 1. Si no, habría que gracias. poner en la ecuación exponencial, en vez del 1 hay que poner la condición inicial. Eso es lo único que cambia, que sería el Z0. Em, ya. Entonces, finalmente, si uno junta todo lo que dijimos,
O sea, la condición de Novikov, si se dan cuenta, es crucial, porque me asegura que la solución es una martingala y tiene suficiente integrabilidad, ¿no? Que es parte de lo que uno usa en todo el desarrollo. Todo este desarrollo un poquito formal necesita que ciertas cosas que son integrales estocásticas sean martingalas, ¿no? Y en general eso no se tiene a menos que no tenga integrabilidad, ¿no? Suficiente integrabilidad. Ya, entonces esta es una manera de remover el drift, se dice. La integral de A de S la suele uno llamar el drift en una ecuación diferencial. Entonces veamos una primera aplicación, que es simplemente tener drift constante. Entonces dx es de b menos mu de t. Entonces, ¿cómo se verían las trayectorias de x si las trayectorias del browniano uno las dibuja algo así, como centrado? Entonces cuando yo le resto mu por t, es restarle una lineal. ¿Sí? Menos mu por t. Y entonces, bueno, el dibujo no me va a quedar muy bueno, pero se imaginarán que queda una cosa así, ¿no? Una cosa que tiene una tendencia a bajar. ¿Sí? O sea, este es x, este es b. Perdón. El x está lejos de ser browniano, porque sus trayectorias tienden a decrecer. Eh, no tiene media cero. Bueno, tiene varianza correcta, pero no tiene la media cero. Entonces lo que me dice, lo que acabamos de hacer, es que si uno considera ZT esa exponencial, aquí el A es exactamente mu, entonces uno reemplaza. En este caso, además, ZT solo depende de B de t, no es una integral del browniano, sino que solo depende de B de t, así que eso es también interesante. El ZT es solo dependiente del tiempo, del valor de B al instante final. Si uno considera Q la medida que se produce por el cambio usando este Z como densidad, entonces el X de t es browniano. O sea, ¿qué significa esto desde el punto de vista de este dibujo? Que el X sea browniano bajo Q. ¿Mm? ¿Cuál es la intuición? ¿Podría volver al Q? Que no Sí. alcancé. Entonces, si aplicamos lo anterior, aquí el A de S es constante igual mu. ¿Mm? Entonces lo reemplazamos en todas las partes que lo hicimos. El Z, en este caso, es la integral de B de mu menos un medio mu cuadrado de S. O sea, es exactamente mu por B de t, mu es constante, menos un medio mu cuadrado t. Eso me genera un Q que tiene densidad ZT cuando lo miro hasta el instante t. Y el xt que forma así con esa medida q. Acuérdense que la medida q está especificada en cada t, pero eso se pega bien. Entonces la medida q está especificada en todo R+. ¿Sí? Está especificada hasta f infinito. Entonces, este proceso aquí de t es movimiento browniano, bajo q. Entonces, bajo q, entonces, por ejemplo, yo diría esto, la esperanza q de cualquier cosa, de una función de x de t, es, bueno, como x de t es normal 0t, es 1 partido por radio de 2 pi t integral de elevado menos x cuadrado partido por 2t, f de x de x. ¿Mm? En particular, x de t tiene media cero. Entonces, hay algo raro en este dibujo porque veo que el x va decreciendo. ¿Cómo puede tener media cero? Bueno, bajo p tiene media cero, pero bajo q, ¿por qué tiene media cero? ¿Qué es lo que hace el q? Sería como un cambio de base en el espacio, como para... Claro, uno podría tratar de Exacto. ver que si esto fuera un cambio de base, pero en realidad no es eso. Si uno escribe
fíjate, cuando uno lo escribe se da cuenta. Esperanza Q, f de x de t, por ejemplo, eso es esperanza P, y voy a hacer f de x de t, elevado a mu bt, menos mu cuadrado medios t. Así que en realidad estoy calculando en las trayectorias originales f de x de t, y piensa que esto es como una simulación. Entonces tengo varias trayectorias y evalúo f, una especie de Monte Carlo, pero no estoy evaluando f en las trayectorias originales, estoy evaluando f multiplicado por este peso, así que esto actúa como un peso. Entonces, esta trayectoria que es la verde, es como la típica en P, cuando yo la multiplico por el peso, y el peso tiene esta forma, elevado a mu bt menos mu cuadrado medios t, entonces esa trayectoria típica tiene peso chico. Y las trayectorias que yo en P veo que son raras, voy a buscar una trayectoria rara de X en bajo P, una trayectoria que es rara, es una trayectoria que hace esto, que se parece a un browniano. Es otra X de omega. Esa trayectoria que parece rara, que tiene poca probabilidad bajo P, bajo Q tiene mucha probabilidad. Porque este peso que está acá, este peso lo que hace es equilibrar estas cosas. Entonces, trayectorias que eran muy raras bajo P, ese peso les da mucho peso. Trayectorias que eran típicas bajo P de X, este peso le da poco peso. Entonces lo equilibra de tal manera que endereza este dibujo. Esta trayectoria tiene poco peso y esta trayectoria tiene mucho peso. De tal manera que la trayectoria típica que uno va a ver bajo Q es esta, no esta. Y eso hace que la media, que todo funcione perfecto. Entonces es simplemente un problema de peso. Yo tengo, el B es como que fuera, voy a decir entre comillas, uniforme. Eso no existe en el espacio de las funciones continuas. No existe una medida uniforme menos de probabilidad. Pero digamos que el browniano es como la medida uniforme. Entonces, el browniano, esa medida produce trayectorias, como la negra que está ahí, como la trayectoria negra, ¿no es cierto? Cuando yo lo transformo al X me da este desvío, esta pendiente negativa. Ya, si yo hago un cambio de medida Q, quiere decir que las trayectorias las empiezo a pensar distinto. Me introduzco un peso a cada trayectoria que está dado por esta función que está acá. O sea, algo que para el browniano era lo típico, ahora va a tener más peso o menos peso. Y esto lo hace de manera correcta, de manera que cuando yo evalúo, por ejemplo, una integral bajo Q, verás justo que el X tiene distribución normal de medida 0 y varianza T. Y el X mirado bajo Q es un browniano. Parece difícil de hacer con un peso, pero el teorema de Kirchhoff finalmente permite hacer eso. Todo lo que les he hecho cae bajo el paraguas del teorema de Kirchhoff. Kirchhoff es buscar una medida que haga que un cierto objeto pase a ser martingala, por ejemplo. En realidad el teorema de Kirchhoff me dice, si yo hago un cambio de medida, ¿cómo cambian las martingalas? Ese es como el teorema global de Kirchhoff. Pero también Kirchhoff se reduce a el teorema que probamos acá. Esta es una expresión básica del teorema de Kirchhoff, que hay una manera de remover ese drift haciendo un cambio de medida. ¿Ya? ¿Dudas? Porque todavía falta una conclusión acá. Ya, entonces una idea básica para transformar un proceso en otro es que le pongo un peso a la medida para cambiarle las propiedades estadísticas de las trayectorias. Y algo que no era browniano, que es el X bajo P,
pero que tiene una estructura bien particular, no es cualquier cosa el X. El X es el browniano menos un drift. ¿Eh? Lo puedo transformar en un browniano. Pero un detalle importante, en la medida Q, dijimos, era absolutamente continuo con respecto a P en cada ventana finita, y eso permite definir un Q en F infinito. Pero ese Q en F infinito no es equivalente a P. O sea, esta cosa que yo puedo enderezar las trayectorias, las puedo hacer en cada ventana finita, pero no la puedo hacer en todo el intervalo cero infinito. No le puedo asignar masa a esas trayectorias de manera de dejarlas derechas como un browniano. Y es por lo siguiente. El conjunto A, que es el conjunto de las trayectorias donde el browniano tiene media cero asintótica, ¿no? Recuerden que el browniano satisface una ley de los grandes números. Entonces el promedio casi seguramente converge a cero. Eso es bajo P, porque P es un browniano. ¿Ya? Así que este conjunto A tiene medida 1 bajo P. Recordemos que B satisface la ley de los grandes números, así que P de A es 1. Pero bajo Q, B de T partido por T es X de T partido por T más mu T partido por T. Eso es X de T partido por T más mu. Bajo Q, X es un browniano, así que X de T partido por T converge a 0, que es seguramente. Pues X es Q browniano. O sea, si uno mira en la medida Q en la ventana 0 infinito, la media de B es mu, y no 0. No es capaz de compensar esta cosa en todo 0 infinito. Así que Q de A es 0 y P de A es 1. Así que Q es ortogonal a P en F infinito. O sea, finalmente puedo enderezar las trayectorias en cada ventana finita usando un peso, pero ese peso cada vez es más y más grande, de manera que en infinito el peso desaparece. Es decir, la única manera de levantar esta trayectoria sería poner masa infinita, y eso no está permitido porque el Q tiene que ser una medida de probabilidad. Pero en cada ventana finita se puede hacer. Así que aquí hay algo interesante. Puedo hacer cambios de medida interesantes en ventanas finitas, cualquiera sea la ventana finita. Pero si yo quisiera hacer un cambio de medida global, eso en realidad no se puede hacer. O sea, no hay manera de transformar el X en un browniano. No hay manera de transformar este X en un browniano en toda la ventana cero infinito, porque hay propiedades asintóticas que no las puedo cambiar. O sea, asintóticamente el X no es un browniano. Tiene media mu, o menos mu, mejor dicho. No sé si eso quedó medianamente claro. Finalmente, en los poquitos minutos que nos quedan, voy a hablar de otra aplicación. Y esto funciona bien en dimensión 1 y funciona no tan bien en dimensión mayor, porque hablamos de teorema de Kirchhoff en dimensión 1. Hay un teorema de Kirchhoff en dimensión mayor. Hay un teorema de Levi en dimensión mayor, pero es más restrictivo. Así que lo que vamos a hacer en dimensión 1, esencialmente en dimensión mayor, funciona en algo que se llama cuando los coeficientes que voy a usar son un gradiente de algo. En dimensión 1 eso es fácil, toda función más o menos suave es gradiente de algo, pero en dimensión mayor no es así. Así que quiero resolver esta ecuación. Y voy a tratar de resolverla sin supuestos casi sobre A.
A simplemente va a ser medible y alguna propiedad de integrabilidad para que pueda hacer lo que voy a hacer. Entonces, si uno usa Girsanov, a ver, en Girsanov es bueno mantener el signo. Ujú. Una cosa que uno a cada rato tiene que ir a consultar la fórmula es porque el signo es maldito. Entonces aquí el signo era menos. Ujú. Y con ese signo menos esta es la integral. Si cambiamos el signo hay unos poquitos cambios de signos, sobre todo el primero. Ya. Entonces, digamos que queremos resolver esta ecuación diferencial ahora. No nos preocupemos mucho de la, piensen que la es acotado, pero no es regular, es medible simplemente. Entonces, ¿cuál es la idea de usando Girsanov? Cambio de medida. ¿Mm? Entonces yo sé que si cambio de medida con ZT igual e elevado a la integral de a de x de b menos un medio integral de a cuadrado de s. El a depende del x, así que aquí estoy buscando una solución y estoy haciendo un cambio de medida con algo que no conozco, pero no importa, dejémoslo así. Entonces el x es movimiento browniano bajo q. O sea, si hago este cambio de medida, entonces voy a llegar a un browniano. Entonces el x va a ser browniano. Entonces hago lo siguiente. Hago un poquito distinto. Me parto con un browniano y movimiento browniano. Entonces voy a cambiar de letra. Voy a definir de b igual como que despejo de arriba. De i más a i de t. ¿Ya? Ahora el lado derecho, esto no es una ecuación diferencial, porque el lado derecho es conocido si conozco i. Así que defino b así. Y hago un cambio de medida. Entonces hago un Girsanov ahora en la otra dirección. Entonces el i es browniano, que juega el rol de x bajo q. El x bajo q va a seguir satisfaciendo la ecuación, así que despejo el b en el fondo, en función del x. Y hago ahora un Girsanov para el otro lado. Entonces, Girsanov. Ahora tengo un más, entonces el de z gorro, digamos, de t va a ser, o el z gorro de t va a ser exponencial menos, hay un menos ahora, a de ys menos, el otro no hay problema porque es un cuadrado, a cuadrado ys de s, y bajo, entonces aquí, y voy a partir, bajo la medida que quieran, bajo p, ¿eh? bajo, bajo r o bajo una medida. Le parto un browniano en alguna parte, el i. Defino el b como eso. Pongámosle p tilde. P gorro. ¿Ya? Bajo q gorro, que es de q gorro a de p gorro igual zt gorro. El b ahora es movimiento browniano. Entonces, lo que hago es, en el fondo, borrar este a de y transformar el b. Para que no se confunda con el b de arriba, pónganle un b gorro si quieren. Es un movimiento browniano. ¿Ya? Entonces tiene este efecto de eliminar este drift. Ya, pero entonces bajo esa medida que hemos logrado construir, Q gorro, el de I ahora satisface de B gorro menos A de I gorro de S. El de I de S. Y este es movimiento browniano
bajo Q. O sea, en Q tenemos solución. Y casi no usé propiedades de la. Ninguna propiedad de continuidad de la. Simplemente algunas cotas que necesito de la para que este Z que está definido acá arriba esté bien definido. Pero, por ejemplo, A acotado es suficiente. Con A acotado y A medible es suficiente. Entonces, a diferencia de las ecuaciones ordinarias, esta ecuación diferencial estocástica, esta ecuación siempre tiene solución. Una solución de un tipo un poquito raro. Y eso van a profundizar en la tarea, pero lo que estamos dando acá es una solución débil. ¿Por qué es una solución débil? Porque yo parto de un browniano en alguna parte, parto con el Y, un browniano en alguna parte, y hago un cambio de medida, y veo que el proceso de gorro que defino es un browniano bajo esa medida, y el I satisface esta ecuación en esa nueva medida. Entonces parto una medida y me cambio de espacio, y en ese espacio el I satisface la ecuación. ¿Ya? Esto es lo que se llamaría existencia débil. ¿Por qué se llama existencia débil? Porque soy capaz de construir un espacio donde hay existencia. Cosa distinta, y lo van a ver en la tarea, es que tenga existencia en el espacio que yo les estoy pasando. Aquí te paso este browniano, esta filtración, esta medida, les paso todo. ¿Hay existencia ahí? Esa es la pregunta de existencia fuerte. Les paso el objeto y si son capaces de construir un proceso X en ese espacio, solución de esta ecuación. Y van a ver con el ejemplo que van a desarrollar en la tarea, que pueden tener existencia débil, pueden tener unicidad débil, pero a lo mejor no tienen existencia ni unicidad fuerte. O sea, es posible que uno sea capaz de construir en un espacio un browniano donde hay solución, pero si yo les exijo en este browniano, en esta filtración, construyan la solución, a lo mejor no hay solución ahí. Suena raro, pero es admisible que uno tenga que hacer cambios de medida para encontrar una solución, pero en el objeto fijo que les doy, a lo mejor no hay solución. Eso es como decir que esta ecuación, solución fuerte es más o menos como decir, hay una solución X que es una función solo del browniano que les pasé. En el caso que van a estudiar, van a ver que hay solución si es que uno al browniano lo agranda un poquito. Y ese es el problema 2 de la tarea. Así que en ecuaciones diferenciales estocásticas está esta diferencia entre existencia débil, que significa esencialmente soy capaz de construir un espacio donde hay un browniano, un proceso X que satisface esta ecuación. Unicidad débil significa que no importa el espacio donde esto tenga solución, no estoy diciendo que siempre tenga solución, sino que si tengo una solución, el X tiene siempre la misma distribución. Ese es el caso de la tarea. Existencia fuerte significa que si yo les paso el browniano, este browniano, en esta filtración, en esta medida, esta ecuación tiene solución. Y eso es lo que probamos bajo la condición de que los coeficientes eran Lipschitz. Porque lo que hicimos es, para ese browniano produjimos unas iteraciones de Picard que convergen a algo y el algo es solución. Así que ahí probamos existencia y unicidad fuerte. Entonces están existencia débil, existencia fuerte, unicidad fuerte. Y todavía hay dos conceptos más que no se los voy a mencionar, porque si no los voy a confundir demasiado. Ahora, cuando uno usa ecuaciones diferenciales estocásticas en aplicaciones, en realidad no quiere existencia y unicidad fuerte, porque lo que quiere es estudiar, si está estudiando un fenómeno que lo modela, no sé, con un ruido browniano y entonces el objeto que estoy viendo, los datos que estoy viendo debería ser
la solución de una ecuación diferencial estocástica. En realidad el browniano nunca lo pude medir, porque es como el ruido que está escondido. Así que lo que estoy haciendo es modelando en algún espacio con algún browniano, ¿ya? Y lo que voy a querer sobre el proceso de X son propiedades estadísticas de X. Entonces, cuál es la media en X, cuál es la varianza, si tiene alguna deriva, etcétera. O sea, son propiedades estadísticas del X más que propiedades de la trayectoria de X. Porque con los datos que uno recibe es imposible determinar cuál es el browniano que está detrás de esto, si es que hay. Así que lo que más uno aspira es propiedades estadísticas de X, o sea, propiedades que uno deduce de la ley de X. Y por lo tanto lo que uno quiere, o le gustaría, es que eso tenga existencia y unicidad en ley. Así que por eso uno apunta, por eso es tan importante la unicidad y la existencia en ley, porque en las aplicaciones típicamente lo que uno necesita son propiedades de la distribución más que de las trayectorias. Ahora, si uno insiste en tener trayectorias, entonces ahí la unicidad y la existencia fuerte son importantes. Preguntas. ¿Muy confuso? Por lo menos para mí, sí, un poco. Ya. Sí, es como una primera vez que nos enfrenta a una ecuación que en realidad tiene al menos dos posibles tipos de existencia y unicidad. Así que no es tan impensable que uno entre en confusión, pero eh, cuando hagan la tarea se van a dar cuenta que estos dos conceptos, fuerte y débil, son bien distintos. Uno está acostumbrado a las ecuaciones diferenciales parciales o ordinarias donde, claro, hay existencia y unicidad bien clara, o sea, eh, uno no piensa que el objeto que está resolviendo puede tomar distintas vidas, digamos, ¿no? Es un solo objeto, digamos, es un abierto de RN y hay una ecuación y nada, ahí está. Pero aquí, cuando uno tiene procesos, decir que algo es browniano es, es muy distinto, o sea, hay muchos brownianos, ¿no? Hay muchos brownianos. Lo que pasa es que la ley es única. Esta cosa que tenga incremento independiente normal, eso me dice la ley, eh, pero no me dice, por ejemplo, tan simple como decir, si tengo un browniano y le cambio signo, es otro browniano. Ahora, estos dos brownianos están muy ligados, ¿cierto? Se tienen la misma información en el fondo, cambian signo. Pero hay maneras de tomar un browniano y hacerle cosas raras, de manera que tengo otro browniano que tiene mucha menos información que el que partí. Y eso empieza a complicar las cosas. Entonces, si puedo hacer eso, de tomar un browniano y modificarlo de manera de tener otro browniano con mucha menos información, cuando considere ecuaciones, no va a dar lo mismo el browniano este que tiene más información que este que tiene menos. A lo mejor con el que tengo menos no puedo resolver la ecuación. Y con el que tengo más, sí. Eso es lo que va a pasar en la pregunta 2 de la tarea.